Sí, ¿ven bien el PowerPoint? Ya, súper. Espérense que tengo que colocar los participantes. Aquí. Ya. Y chiquillos, después se ponen de acuerdo con los laboratorios. Ahora vamos a trabajar en la clase. Ya. Hoy día vamos a ver cuadripolos, los conceptos de simetría y reciprocidad, que es lo que vamos a ocupar, y redes equivalentes. La clase hoy día es cortita, así que si quieren ir aclarando dudas al tiro, podemos irlo viendo de una. Bueno, como habíamos visto la semana pasada, estamos viendo cuadripolos o redes de dos puertos si lo buscan en la literatura, lo van a encontrar de esa manera. Y como estamos hablando, son redes pasivas que constan de dos puertas, también son conocidas como redes de dos puertos. Estas ocupan múltiples usos, ya sean cálculos de línea de transmisión, en componentes electrónicos como los transductores, entre otros. También cuando vemos bueno, en otros componentes electrónicos también se pueden separar de forma de cuadripolo. Así que en ese caso estamos viendo el análisis de cuadripolos. La semana pasada, no sé si se acuerdan, pero vimos cómo calcular distintas clases de cuadripolos. Teníamos los parámetros cuadripolos, teníamos los parámetros Z, los parámetros I, los parámetros Z de impedancia, parámetros I de admitancia, parámetros H o híbridos, parámetros G, híbridos inversos, los parámetros T mayúscula, que eran los de transmisión, y los parámetros T minúscula, que eran los de transmisión inversa. Cada uno de esos nos va a servir para distintas aplicaciones. Y hoy día vamos a ir viendo cómo aplicar algunos. Bueno, tenemos que ver dos conceptos. El primer concepto, que es el que vamos a usar hoy día, que principalmente vamos a usar hoy día, es el de reciprocidad. ¿Qué quiere decir reciprocidad? Se dice que un cuadripolo es recíproco si se cumple que Z1, Z12 es igual a Z21. Si nosotros analizamos esto en su matriz de parámetros, nos van a quedar que estos dos componentes son iguales. Esto se da si, solo si, no existen fuentes controladas bilaterales, para que pase de esta manera. El otro concepto que tenemos que saber, que no lo vamos a ocupar en esta aplicación en este momento, pero también sirve, es el concepto de simetría. Y se dice un cuadripolo simétrico si solo si se cumple que Z11 es igual a Z22. Entonces tenemos que un cuadripolo puede ser recíproco y simétrico. Esto pasa cuando, por ejemplo, tenemos una matriz de parámetros, por ejemplo Z, que fuera 1, 2, 2, 1. En este caso, como lo vamos a ver más adelante, esto se puede generar con una matriz, o sea, con una red equivalente T, en donde podemos tener de esta manera una matriz de parámetros recíproca y simétrica. Parece que está entrando alguien. Vamos a esperar. Lo voy a repetir porque viene ingresando un compañero. Lo que vimos recién fue un resumen de lo que vimos la semana pasada, cuadripolo,
que vimos las distintas matrices de parámetros, de los Z, los I, los H, los G, los T mayúsculos y los T minúsculos. Y ahora vamos a, y ahora lo que estamos hablando es que teníamos dos conceptos que son de vital importancia para el análisis de los cuadripolos, que son cuando las matrices son recíprocas, que es lo que vamos a ocupar de ahora en adelante, que es cuando Z12 es igual a Z21, y tenemos una matriz de parámetros recíproca. Chiquillos, esto sirve, la reciprocidad, no solo para Z, sirve para I, sirve para H, sirve para G, para todas las matrices de parámetros podemos decir que son recíprocas si sus elementos 1, 2 y 2, 1 son iguales. Lo mismo, podemos decir que la matriz de parámetros es simétrica cuando la componente 1, 1 y la componente 2, 2 son simétricas. Como está diciendo acá, los cuadripolos son equivalentes. Ya, ahora, eso estamos diciendo cuando son Raúl, más adelante vamos a ver de qué nos sirve ser recíproco. Los cuadripolos equivalentes, y ahora vimos, ¿qué es que sean recíprocos? Que alguien que me escriba el 1, 1, o sea, perdón, el 1, 2 y el 2, 1 son iguales. Entonces, cuando se cumple, es como decir que un cuadripolo, una matriz de cuadripolos es recíproca. Simétrico es cuando el 1, 1 y el 2, 2 son iguales. La equivalencia en cuadripolos. Ahora vamos a ver cuando dos matrices son equivalentes, o dos cuadripolos son equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la matriz de parámetros Z1 de un cuadripolo va a ser igual a la matriz de parámetros Z2. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si yo tengo dos redes diferentes, pero ambas tienen una matriz de parámetros Z, 1, 2, 2, 1, por ejemplo, y la otra una red totalmente distinta, pero también su matriz de parámetros Z es 1, 2, 2, 1, podemos decir que ambas redes o ambos cuadripolos son equivalentes. A pesar de que pueden tener distintos componentes o en el distinto orden de los componentes, pero si sus matrices de parámetros son iguales, o sea, son iguales, podemos decir que tenemos cuadripolos equivalentes y tenemos redes equivalentes. Lo mismo pasa para los parámetros I, para los parámetros H, para los parámetros G, o los T minúsculas. En este caso no puse los T minúsculas. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Esto es materia, pero ahora le vamos a poner aplicación. Un manito arriba si entienden los conceptos. Ya, súper bien. Súper bien. Entonces, repasando, perdón que insista, tenemos conceptos de simetría, que es cuando los parámetros 1, 1 es igual al 2, 2. Tenemos que son recíprocos cuando 1, 2 es igual al 2, 1. Y tenemos que redes o cuadripolos son equivalentes. Francisco, te levantaste la mano. ¿Quieres hablar o quieres...? ¿Sí? Una consulta, profe. ¿Sí? En el caso de que exista como un múltiplo, como por ejemplo que pudiéramos simplificar uno de los dos parámetros y ahí nos quedaran iguales, no sé si me explico. Tú me dices que, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 2, 1 y en el otro tengo 2, por ejemplo, 2, 4, 4, 2, una cosa así. Sí, sí. Eso. Bueno, en ese caso no podemos decir de que sean recíprocas porque quiere decir que las ganancias en ese caso son el doble. Entonces, por ejemplo, tus resistencias se puede decir que son el doble de grandes que en el otro. Entonces, no podemos decir que las matrices, que los redes son equivalentes. Se pueden hacer otra clase de cálculos que vamos a ver mañana, que tiene que ver con la conexión de cuadripolos en ese caso. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Es que ahora vamos a ver de qué nos sirven las matrices cuando son recíprocas. Lo que pasa ahí es que cuando uno calcula los valores de z, obtiene ciertas ganancias. Entonces, si estas ganancias son el doble, no podemos decir de que las redes sean equivalentes.
a menos que se dividan. En ese caso se podrían dividir entre ellas las ganancias y quedarían iguales. Pero solo si sucede eso. Ah, ya. Solo si se da que, si yo te coloco, por ejemplo, te pregunto en la prueba, te coloco unas dos, una que es el doble y la otra, no serían equivalentes. Cada una sería recíproca en sí, pero no serían equivalentes. Ya seguimos, chiquillos. La clase hoy día es súper cortita, así que la idea es que vayamos entendiendo. Ahora vamos a ver la red equivalente T. Vimos entonces que era reciprocidad, que era simetría y que era una red equivalente. Ahora vamos a expresar una red equivalente en la forma T. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es que cuando una red es recíproca, o sea, tiene que ser recíproca para cumplirse, si no, no se puede aplicar, esta se puede reemplazar por una red equivalente T, dado sus parámetros de la matriz Z, donde la red 1 se expresa mediante su cuadripolo Z o Z1, en este caso lo pondremos. Entonces la red 1 va a ser Z11, Z12, Z12 y Z22. ¿Se fijan que aquí dice, vamos a rayar, Z12 y Z12 y no dice Z21? Ya, eso pasa, ¿por qué? Porque Z12 y Z21 tienen que ser iguales para que la matriz sea recíproca. Si no se cumple eso, no podemos aplicar una red T. Bueno, si teníamos una red 1 expresada en una matriz de parámetros, chiquillos, esta puede ser cualquier red que yo la exprese en forma de Z y que sea recíproca, yo la puedo expresar como una red T, donde como una red 2T. Entonces, esta red 2 de tipo T se expresa de la siguiente manera. Tenemos los valores de entrada, B1, I1, B2 e I2. Y tenemos tres resistencias, formando una T. Perdón, no tres impedancias. Tres impedancias formando una T, el ZA, ZB y ZC. ¿De qué nos sirve esto? Nosotros podemos tener una red muy compleja, larga, ¿sí? Y resulta que y te dan sus matrices de parámetros Z. O tú encuentras su matriz de parámetros Z y resulta que después de todo el análisis del cuadripolo, ustedes se dan cuenta de que su matriz de cuadripolo Z es recíproca. Entonces ustedes, en vez de ocupar para hacer análisis posteriores o para hacer sumas de cuadripolos o para encontrar o al descomponer una red, se van a dar cuenta de que les conviene más, en vez de trabajar con una red compleja, si ya tienen la matriz de parámetros, pueden expresarla en forma de una red equivalente T. Y de esta manera hacer un análisis mucho más rápido y mucho más sencillo. Alguien me preguntaba antes de qué servía que saber de que son recíprocos para esto. Entonces, nosotros vamos a expresar ahora una red compleja en un equivalente de tipo T. Entonces tenemos acá ¿por qué es T? Porque tiene una forma de T, simplemente por eso. Entonces tenemos el ZA, ZB, ZC. Dice, para encontrar los valores de ZA, ZB y ZC en función de la matriz Z, se aplica un método para encontrar la matriz Z de la matriz, o sea, de la red T. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una comparación entre una matriz Z de una red X que desconocemos y vamos a expresar esta matriz equivalente T en función de su matriz Z para encontrar la equivalencia de los valores. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos acá una malla
Si se fija la dirección de las corrientes para que nos queden igual que las corrientes I1 y I2, y tenemos B1 y B2. Entonces tenemos de la ecuación 1, tenemos que B1 es I1 por ZA más I1 más I2 por ZC. Entonces aquí lo expresamos como ZA más ZC por I1 y ZC por I2. Si vamos a este lado, tenemos que B2 es igual a ZB por I2 y ZC por I1 más I2. Por lo tanto, tenemos que en la ecuación 2, que B2 es igual a ZC por I1 más ZC más ZB por I2. Por lo tanto, si se fijan, nosotros sabemos que para encontrar los valores Z11, Z12, Z21 y Z22, el Z11 son los valores que acompañan al I1. Por lo tanto, podemos expresar el Z11 en este caso como ZA más ZC. El Z12, que es el valor que acompaña al I2, como el ZC. El Z21 como la que acompaña al I1 en la equivalencia B2, que es ZC, y el Z22 como el que acompaña al I2 en la igualdad de B2, que es ZC más ZB. Si se fijan, la equivalencia tiene que ser recíproca, lo cual nos está dando en este momento que es recíproca. ZC, o sea, el Z12 y el Z21, ambos son ZC, y los valores correspondientes son la suma de las otras componentes. Entonces tenemos la equivalencia, o podemos expresarlo también en constante. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la red T y tengo una matriz de parámetros recíproca, Z, puedo decir de que ZC es igual a Z12 igual a Z21, ZA es Z11 menos Z21, y ZB es Z22 menos Z21. Ya, chiquillos, ¿me siguen? Manito arriba si me siguen. ¿Sí se entiende? Ya, súper bien. Muy bien, chiquillos. Ahora les voy a dar un espacio de 5 minutos antes de poder seguir con esto, para que ustedes traten de hacer este ejercicio o lo hagan o lo resuelvan, y después seguimos con los resultados. Entonces, aquí tenemos una red equivalente que, si se fijan, no tiene forma de T. Claramente le falta un componente para ser una T, pero la vamos a tratar de expresar como una red T. Solo la podemos expresar como una red T si esta es recíproca. Así que lo primero que tienen que hacer es encontrar su matriz de parámetros Z. Así que, para que ya vayan soltando la muñeca, les voy a dar 5 minutitos para que puedan resolver este ejercicio y lo revisamos juntos. ¿Alguna consulta?
Chiquillos, la inductancia mutua entre ambos es J10, ¿ya? No sé cómo lo van a resolver sin la mutua. La inductancia mutua entre ambos es J10. Si alguien ya encontró la matriz de parámetros, que me avise. Les repito, la inductancia mutua entre ambos es J10. J10 ohm. ¿Alguien lo resolvió? Ya. Lo primero que hay que hacer, chiquillos, ahora lo vamos a ir mostrando. Acuérdense que la inductancia mutua entre ambos es J10. Lo primero que hay que hacer es encontrar la matriz de parámetros Z. Existen dos maneras de encontrarlo. La primera es mediante sus ecuaciones, hacer la igualdad de las ecuaciones, que en este caso es lo más sencillo porque es una red que es sencilla, o aplicar, en el otro caso, aplicar sus ensayos. Tenemos las dos formas. En este caso, lo más recomendable es hacer las ecuaciones, trabajar mediante las ecuaciones porque es una red muy corta. Entonces no es necesario cortocircuitar y evaluar. Sí, entonces vamos a ir haciendo ahora el análisis de esta red. De la ecuación 1, si la vamos resolviendo, acá tengo, si parto acá, como menos B1, tengo I1 por J10, entra por punto, y tengo I2 más I1 por J20, y por el otro lado también tengo la inductancia mutua entre ambos, porque pasa por ambos lados en esta ecuación, que sería menos J10 por I2 más I1. En este caso, porque es menos, porque una entra por punto y la otra, una no entra por punto y la otra entra por punto. Y también la inductancia mutua que pasa por la primera, que sería menos J10. Porque vamos a ir expresando acá, no sé si se entiende, tengo menos B1 más J10, que es el de acá, por I1, más J20, que estamos viendo primero las inductancias propias, más J20 por I1 más I2, y aquí vamos a hacer el análisis de las mutuas. Como una entra por punto y la otra no, como J10 no entra por punto y por J20 sí, se restan. Entonces, primero vamos a ver la que tiene con la inductancia mutua sobre la inductancia 2 que está J20, la de J20. Pues la inductancia mutua es menos J10, esto sería menos I2 más I1. Y la inductancia mutua que afecta sobre esta bobina, que en este caso sería menos porque ambas entran distintos, menos J10 por I1. ¿Ya, chiquillos?
Entonces, si nosotros ordenamos un poco, acá nos quedaría que J10 por I1 más J10 por I2 es igual a B1. Después hacemos el análisis. Sí, Kurt, si te puede dar 0. Eso es lo que vamos a ver ahora. Después hacemos el análisis en I2. En este caso, tenemos que menos B2. Acá no tenemos nada. Y tenemos menos B2 y acá tenemos J20 por I2 más I1 menos la inductancia mutua que afecta solo sobre esta porque la corriente I2 solo está pasando por esta de acá. O sea, la que estamos analizando solo pasa por esta de acá, no por ambas. Sería la inductancia mutua que afecta sobre J20, que sería menos J10, que en el fondo afecta I1, que es la inductancia mutua que está afectando sobre el otro lado. Ya, lo que nos quedaría acá como J10 por I1 más J20 por I2 es igual a B2. ¿Me siguen, chiquillos, o hay alguna duda ahí con respecto a las ecuaciones? ¿No? ¿No hay ninguna duda? Ya, entonces seguimos. Ya, entonces, Profe, consulta. ¿sí? ¿Por qué la mutua en la ecuación 2 es positiva? No es negativa. Es menos J10 por I1. ¿Y la propia? La propia en la ecuación 2 Sí. es J20 y 2 más por I2 más I1. Mira, si te fijas, voy a ir para atrás. Acá está, analizar la propia de la ecuación 2. Te fijas que la propia sería acá, J20 por I2. I2 más I1, porque ambas afectan sobre ella. Pero la propia es cómo está afectando la otra inductancia sobre la que estamos analizando. En este caso, cómo afecta esta inductancia, o sea, la mutua, sobre esta de acá. Sabemos entonces que la que está afectando es la corriente I1 y la mutua es J10. ¿Se entiende? Entonces, por eso acá en la segunda es menos J10 por I1. Esa sería la mutua. En el caso de la ecuación 1, tengo menos J10 por I2 más I1, que es la que estaría afectando sobre esta, y tengo la menos J10 por I1, que sería la que está afectando sobre esta de acá, en la mutua. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, súper. Ya, chiquillos, cualquier duda, vamos viendo. ¿Cuál sería la mutua de la primera ecuación? Ya, Raúl, la mutua de la primera ecuación es lo que tenemos acá, al final. Tenemos menos J10 por I2 más I1, y esta es la que está afectando sobre, la mutua que está afectando sobre esta bobina. ¿Ya? Y menos J10 por I1 sería la mutua que está afectando sobre esta bobina de acá. Esto pasa así siempre cuando tenemos que ambas bobinas circula la misma corriente. O comparten, no circula, en este caso, comparten corriente. Cuando comparten corriente, se van a escribir así las mutuas, que van a ser como una mezcla entre ambas. Cuando están separadas, simplemente afectaría I1 por un lado, afecta en la ecuación 2, y en la ecuación 2 afectaría I1 solamente. Pero cuando comparten corrientes, sucede esto. ¿Se entendió, chiquillos? Manito arriba si me siguen con las ecuaciones de la mutua. Ya. Súper bien. Ya, qué bueno que se entiende. Yo sé que las mutuas siempre son un poco complicadas, pero la idea es que podamos irlo desarrollando para que lo vayan entendiendo. Por lo tanto, de estas ecuaciones, si se fijan, tenemos que ZC tiene que ser igual en ambos, que sería el Z12 y el Z21, que es igual a J10. O si nosotros lo expresáramos en S, sería 10S, ¿cierto? El ZA, que era, en este caso, era el Z12
menos el Z12 menos el Z, perdón, el Z11 menos el Z12, que en este caso sería 0. Y tenemos el ZB, que sería el Z22, que sería J20, menos el Z12 o 21, que tiene que ser igual, que sería J10. Como nos queda Z0, no hice el dibujo, pero eso lo puedo hacer con el lápiz. Como les hice el dibujo, tendríamos que Z es 0 y ZA es 0, lo podemos escribir como un cable. De ahí tenemos el ZC acá. Y tenemos el ZB. Donde este de acá, el ZB, es una bobina. Que vale J10. Y este vale J10. Bueno, y el ZA vale 0. Si se fijan, si lo comparamos con... acá. Si lo comparamos con esta, se cambió de lado y me cambiaron los valores a valor muta. Si yo les pido, por ejemplo, seguir desarrollando más este ejercicio, o sea, por ejemplo, les digo ahora que después cuando lo que vamos a ver mañana, que lo sumen a otro cuadripolo, ¿con qué les sería más fácil trabajar? Con este que tiene inductancias mutuas, que van a tener que calcular, o con esta que serían dos bobinas normales. ¿Cuál creen ustedes que es más fácil de trabajar? Yo creo que obviamente la segunda red es mucho más fácil de trabajar que la primera. Ambas siendo una red un poco más compleja, se puede expresar como una red T mucho más sencilla, obviamente. Entonces la idea es que esa es una de las aplicaciones de las redes T, o las redes equivalentes. Ahora vamos a la red Pi también. Que en el fondo es simplificar el desarrollo de circuitos usando un circuito equivalente al circuito que estábamos usando. Vamos a aprovechar de borrar el texto. Chiquillos, espero hayan entendido la primera red recíproca, que es la red T. Después vamos a seguir viéndola un poco más con una diferenciación. Pero ahora vamos a ver la red recíproca modelada como una red pi. La primera era la red T, porque tenía una forma de T y se cumplía cuando los parámetros Z, teníamos una matriz de parámetros Z recíproca. Ahora vamos a ver una red que se llama la red pi. ¿Por qué? Porque tiene la forma de una letra pi. Si se fijan, acá las admitancias forman una pi. Por eso se llama red pi. Entonces, tenemos una red 1, identificada a través de sus parámetros i, en donde i21 es igual a i12. Lo mismo se cumple, tiene que ser recíproca. Entonces, y sea la red 2, en este caso la red pi, que la expresamos de esta manera. Tenemos... Esto está al revés, chiquillos. Acá tiene que decir, me parece que después la arreglé, ¿no? La arreglé en el apunte, no la arreglé acá. La primera lo voy a rayar encima para que lo arreglen, ¿ya? Que lo había arreglado en el apunte, pero no lo arreglé acá. Ya.
Entonces, en una red de tipo pi, la admitancia que va por arriba es la IC, la que queda en paralelo a B1 es la IA, y la que queda en paralelo a B2 es la IB, ¿ya? Aquí estaba mal el dibujo, entonces, pero en el apunte que les voy a subir lo cambié ayer, así que no, en ese caso después cuando lo estudien del apunte, va a estar bien. Ya, y C, y A, y B. En este caso, para que las redes 1 y 2 sean equivalentes, como lo estamos diciendo antes, la equivalencia entre ambos, se tiene que cumplir que el parámetro I11 de la matriz 1 tenga que ser igual al I11 de la matriz 2. El I21 tiene que ser igual de la matriz 1, tiene que ser igual al I12 de la matriz 1, que tiene que ser igual al I21 de la matriz 2, que tiene que ser igual al I12 de la matriz 2. Con esto estamos diciendo que los componentes tienen que ser recíprocos y tienen que ser iguales entre ambas matrices. Y por último, que I22 del 1 tiene que ser igual a I22 del 2. En el fondo, que tienen que ser redes equivalentes. Y para que sean equivalentes, ambos matrices de parámetros tienen que ser iguales. Y tienen que ser recíprocos. Entonces, podemos encontrar las siguientes relaciones en los parámetros de IA, IB e IC con la matriz de parámetros I. Que aquí también está mal. Pensé que lo había cambiado. Ya, chiquillos. De hecho, lo voy a cambiar al tiro para que quede cuando lo veamos de nuevo. También está mal porque I se tiene que ir arriba. Ya. Entonces voy para atrás y después lo arreglo. Ya. Entonces tenemos IA, IC, E y B. Entonces, para nosotros encontrar estos valores, tenemos que aplicar nodos entre ellos. Entonces tenemos el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3 para resolver la ecuación. Sí, perdón, me está errado el dibujo, pero ahí después cuando suba el apunte va a estar bien. Ya, entonces de la ecuación 1 aplicamos nodos. ¿Se acuerdan? Aquí vamos a aplicar nodos, pero este es IA, este es IC y este es IB. Vamos a aplicar nodos. Entonces de la ecuación 1 tenemos que I1 es igual al IA por B1 más IC por B1 menos B2. Ya si aplicamos nodos. Entonces, por lo tanto, I1 sería IA más IC por B1 menos IC B2, debería decir acá.
I2 es igual a, si lo vemos desde el otro lado, I2 es IC por B2 menos B1 más IB por B2. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo expresamos como corresponde, nos queda que menos IC por B1 es igual a, o sea, más IB más IC por B2. Es igual a I2, en este caso. Si se fijan, con respecto a la ecuación 1, tenemos que el parámetro 1, 2 es menos IC y el parámetro 2, 1 es menos IC. ¿Ya? Que es lo que tiene que darse para que la red sea recíproca. Entonces, cuando nosotros analizamos, tenemos que el I11 es IA más IC, el I12 es menos IC, igual al I21, y el I22 es IB más IC. Si lo queremos pasar desde el otro lado, desde la matriz I a la matriz, para escribirlo como una red pi, tenemos que IA es I11 de la red 1 menos I21 de la red 1, y B es I22 de la matriz de parámetros 1, pero que en este, como ambos son iguales, no habría problema. Y más I21 de la matriz 1. Y el IC es igual a menos I12 o a menos I21. Cualquiera de los dos sirve. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se entendió? Manito arriba si se entendió. Ya, súper. Ya, súper bien. Ya, chiquillos, acuérdense que acá este es IA, este es IC y este es IB. ¿Ya? Lo voy a arreglar y lo voy a subir bien al apunte después de la clase. Esas serían nuestra forma de expresar una red pi. Mañana podemos ver, o sea, la próxima semana vamos a poder ver un ejercicio de red pi, pero ahora vamos a ver uno distinto. Ahora, entonces, ¿se dieron cuenta para qué nos sirven las redes T y las redes pi? Yo puedo expresar redes que son complejas. Por ejemplo, si yo les doy un ejercicio muy difícil y les pido encontrar la matriz de parámetros I y después les pido seguirlo trabajando, ustedes pueden cambiarlo por una red pi y les va a quedar mucho más sencillo analizar. Lo mismo, si les doy la matriz de parámetros Z para trabajar con, y les pido seguir trabajando con un ejercicio, lo pueden expresar como una red T. Eso sí son recíprocas, ¿ya? Ahora vamos a ver en el caso de una red no recíproca para expresarla como una red T. Ya en este caso, ¿qué hacemos cuando queremos expresarlo como una red T, pero resulta que tenemos una red no recíproca? Eso quiere decir que Z21 es distinto a Z12, en este caso en la matriz de parámetros Z. Entonces, para arreglar eso, nosotros podemos expresarlo mediante una red T agregando una fuente controlada. En este caso, lo hacemos así. Tenemos nuestras ecuaciones para encontrar la matriz de parámetros, Z, que se fijan acá de la ecuación 1 y la ecuación 2. Tenemos B1 es igual a Z11 y 1 más Z12 por I2, y el de la 2 es B2, Z21 por I1 y Z22 por I2. En este caso sabemos que el Z12 es distinto del Z21. Por lo tanto, al no ser una red recíproca, nosotros no podemos aplicar una red T. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 0 en la ecuación 2, ¿ya? En este caso, lo que hacemos es que B1 en la ecuación 1 se mantiene, tal cual, y en la ecuación 2 lo que hicimos fue agregar Z12 por I1 y menos Z12 por I1.
En este caso me salté un paso y no lo coloqué, lo coloqué al tiro al otro lado. Entonces, en el fondo sumar 0, sume 1 a cada lado y queda la ecuación balanceada. Entonces, tengo que B2 más Z12 por I1. Tenemos que B2 más Z12 por I1 es igual a Z21 por I1 más Z22 por I2 más Z12 por I1, que fue lo que agregamos recién. ¿Y de qué nos va a servir esto? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos acá? En este caso, paso este de acá, el Z21 por I1, lo paso hacia el otro lado de la ecuación y me queda que ir factorizo. Entonces nos queda que B2 más Z12 menos Z21 por I1 es igual a Z12 por I1 más Z22 por I2. ¿Ya? En este caso, si se fijan, a ver si en la siguiente se ve. Claro, pero no se usted. Ya, chiquillos, si se fijan, si comparamos. Ah, no, este de acá no. Si comparamos este de acá con este de acá, son iguales, porque obviamente nosotros lo sumamos. Y por lo tanto, si nosotros comparamos la matriz de parámetros z, podemos decir que es recíproca. Y si es recíproca, nosotros lo podemos expresar como una red T. Entonces, si la matriz de parámetros z es recíproca, se puede expresar como una red T. Pero el problema ahora es que B2 tiene algo sumado, entonces ahí tenemos que adecuarlo. En este caso, si se fijan, tenemos que, por este lado de la ecuación, tenemos que B1 es normal, B1 es Z11 por I1, pero acá lo expresamos como ZA, como el Z11 menos Z21. Pero aquí la diferencia, chiquillos, la diferencia es que acá no teníamos B2 solamente, sino que tenemos B2 más otro voltaje. En este caso, este otro voltaje nosotros lo expresamos como una fuente controlada. ¿Por qué? Porque está multiplicado, depende del valor de I1 y de los valores de Z12 y menos Z21. Entonces nos queda como una fuente controlada con su valor de Z12 menos Z21 y 1, que se suma en este caso al B2. Eso va a depender simplemente de cuál sea mayor, si el Z12 es mayor o el Z21. Entonces eso le va a dar la polaridad a su fuente controlada. Y de esa manera nosotros podemos expresar una red, podemos cambiar una red T, perdón, una red no recíproca cuando tenemos su matriz de parámetros Z a una red T agregando una fuente controlada. Cuando no es recíproca y la transformamos, como podría decir, en una red recíproca, la matriz de parámetros. Esto nos puede servir para analizar más circuitos. ¿Se entendió, chiquillo? ¿Alguna consulta con respecto a esto? Ya, se entiende. Súper bien. Cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Raúl, te voy a pedir que te escribas más formal cuando escribas en el chat, por favor. Que no ocupes modismos, por favor. Y sí, la Z, A, B, C están bien escritas.
Ya, chiquillos. Eso sería con la red T. Ahora vamos a ver qué pasa lo mismo, pero cuando tenemos un equivalente no recíproco para una red pi. En este caso, acá vamos a cambiar porque esto debería ser una pi. Ya, chiquillos, ahora, ¿qué pasa con la red pi? Cuando tenemos una red no recíproca, también lo podemos expresar con una fuente controlada. En este caso, lo expresamos de la siguiente manera. Hacemos el mismo, completamos el mismo desarrollo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Chiquillos, en este caso, entonces, seguimos con la Z, cuando tenemos una matriz pi no recíproca. Entonces, hacemos el mismo desarrollo, ¿se acuerdan? Lo mismo acá, tenemos los nodos para expresar la matriz de parámetros I, de admitancia, I1 y 2 con su respectivo. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a sumar 0 en la ecuación 2. Entonces, al sumar 0 en la ecuación 2, nos queda, la I1 nos queda igual, pero I2 acá nos queda como I2.1 por B1, más I2.2 por B2, más I1.2 por B1, menos I1.2 por B1. Entonces, haciendo la ecuación 2, pasamos hacia acá, hacia el otro lado, como I2 factor de menos I2.1 B1 más I1.2 B1, y en este caso nos queda como I1.2 igual a I1.2 B1 y I2.2 B1. Entonces, de esa manera nos queda una matriz de parámetros recíproca. ¿Qué error no se vio? Ahí sí. Entonces, en este caso, se fijan que lo podemos expresar de manera matricial de la siguiente manera. Y nos queda la ecuación 1, nos queda igual, y la ecuación 2 nos queda agregando una fuente de corriente. ¿Ya? Entonces nosotros agregamos una fuente de corriente acá, que sus valores tienen que ser I2.1 menos I1.2 por B1. En el fondo se está restando, así que no entra al nodo, sino que sale la dirección de la corriente, va hacia abajo y no entra hacia el nodo de I2. ¿Se entiende, chiquillos? Manito arriba si se comprende. Hicimos lo mismo que con la matriz, con la red Z, la red T cuando no es recíproco. Aquí lo mismo cuando no tengo una no recíproca, también la puedo expresar como una pi agregando una fuente controlada. Ya, vamos más para atrás. Aquí lo que hicimos en la red pi, tenemos una fuente controlada con una fuente controlada. Entonces tenemos una matriz de parámetros, acá tenemos expresadas las ecuaciones de una matriz de parámetros I no recíproca. Para hacer la recíproca, lo que hicimos es que sumamos 0 en la ecuación 2. Sumamos I1.2 B1 menos I1.2 B1. De esta manera sumamos 0, la ecuación queda igual, pero nosotros vamos a ocupar este I1.2 B1 que está acá para hacerlo recíproco. Entonces pasamos acá, lo que hicimos, dejamos ese I1.2 B1 acá,
el I2, B2 y pasamos los otros dos hacia el otro lado. Entonces, nos queda I2, aquí falta un menos. Falta un menos acá. No va multiplicado. Pero faltó un más. Ahí sí. Entonces nos queda de esta manera. Pasamos los otros dos componentes que nos sobraban hacia el otro lado y nos queda de la siguiente manera expresado. En la ecuación 2. I2 menos factor de I2,1 menos I1,2 por B1. Entonces eso nosotros lo expresamos como una fuente controlada de corriente. La fuente controlada de corriente, que la expresamos de esta manera, depende del valor de B1 y de los parámetros I2,1 y menos I1,2. Entonces, lo que hicimos, tenemos nuestra red pi, que nosotros la vamos a calcular acá, tal como lo habíamos dicho antes. Si se fijan, en este caso, IA va a ser I1,1 menos I2, más I2,1 y IB va a ser I2,2 más I2,1 o más I1,2, da lo mismo porque son iguales, y I1,2 va a ser igual a IC, que en este caso tiene que ser al revés acá, el IC va acá, el IB va acá y el IA va acá. Están al revés acá. ¿Ahora se entendió, chiquillos? Ahora vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan desarrollarlo también. Ahora dice, determinar los parámetros de admitancia I del siguiente circuito. Tenemos un circuito que, si fijan, es una red pi con una fuente controlada. Entonces, tienen unos minutitos para terminarlo, para desarrollarlo, que está súper fácil, y lo seguimos y lo analizamos todos juntos. Chicos, para desarrollarlo fácil, la única diferencia que tienen es que, ¿se acuerdan? El que estamos viendo anteriormente, la fuente controlada estaba al otro lado del parámetro IB, de la admitancia IB, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo tengo estos dos puntos de acá? Están compartiendo nodos, ¿cierto? Están conectados en paralelo. Por lo tanto, están sometidos al mismo voltaje. No hay ninguna impedancia o admitancia entre ellos. Entonces, si yo los tengo conectados en el mismo nodo, a los mismos nodos, los puedo cambiar de dirección sin problema, ¿cierto? Los puedo cambiar de dirección, ¿sí? Sí. Entonces, como los puedo cambiar de lado, puedo hacer mi análisis como una matriz de parámetros de admitancia con una red pi, ¿ya? Existen dos maneras de analizarlo, o sea, muchas maneras de analizarlo. Podemos, para encontrar la matriz de parámetros I, hacerlo mediante las ecuaciones, podemos hacerlo mediante los ensayos, o podemos hacer nuestra ecuación con el equivalente que estábamos viendo haciéndolo con la matriz, o sea, con la red recíproca pi más una fuente controlada. Así que prueben con cualquiera y lo vemos en 3 minutitos más los resultados.
Chiquillo. Vamos a hacer el análisis entonces. Algunos ya las ecuaciones para IA, IB e IC respecto a la matriz I. Sí. No sé si las coloqué delante, a ver. Ahí están. Acá está. Chiquillo. Entonces, tenemos nuestra... Si se fijan, acá tenemos nuestro IA, acá tenemos nuestro IC y acá tenemos nuestro IB. Como están expresados en ohm, hay que transformarlos a admitancia, entonces sería 1 dividido en ese valor. Por ejemplo, el primero, por ejemplo acá IA, si se fijan, IA sería 1 dividido en 500, en la admitancia, que es 2 milisiemens. El IC sería 0.5 milisiemens y el IB sería 1 milisiemens. Entonces ahora sabemos entonces que el I12 o el I21, o sea, sabemos que el I12 en este caso va a ser el IC, y el IC es menos 1 partido en 2000. Acuérdense que el I12 igual a menos IC. Entonces tendríamos como menos 0,5 milisiemens. El I11 sería el IA menos el I12. Entonces en este caso sería 2,5 milisiemens. El I22 sería el IB, que sería 1 partido en 10.000 ohm, o 0.1 milisiemens, menos el valor menos el IC, que en este caso sería menos 0,5, entonces sería 0.6 milisiemens. Y el I21, que ahora tenemos que calcularlo, nos quedaría expresado como 0.395 más el valor de I21. En el fondo nos quedaría como 39 milisiemens. Entonces, si nosotros lo expresamos, esto nos va a quedar todo expresado en miliamperes, los valores de corriente, nos quedaría 2,5 B1 menos 0,5 B2, 39 B1 más 0,6 B2. Entonces, esa sería nuestra matriz de parámetros I, en este caso. ¿Alguna consulta, chiquillos? Profe, ¿podría dejarle un momento más la Sí. cuantía? ¿Esta o la otra? Esa, gracias.
Ya. Recién les había dejado, no sé si lo notaron, cómo expresar los valores de la matriz de parámetros I con respecto a IA, IB, E y C. Ya, en el caso I11 siempre va a ser IA más IC. ¿Ya? Y el siguiente nos queda como que I12 nos queda expresado como menos IC. No sé si se entiende. Claro, la resistencia de 10 kilos equivale a 1 partido en IB, exactamente. La de 2000 corresponde a 1 partido en IC. Si se fijan acá, el ion 1 es un menos menos porque debería ser IA más IC. Entonces, en su efecto se suman los valores. El único que cambia en este caso es el I21, que al ser en una fuente controlada, al tener una fuente controlada hay que sumarlo. Hay que restarlo, perdón. Ya, chiquillos, ¿tienen alguna consulta de lo que vimos hoy día? Entonces, si no hay consulta, haciendo un resumen, vimos los conceptos de simetría y reciprocidad y equivalencia. Profe, ¿Sí? ¿va a haber laboratorio esta semana? No, esta semana no hay laboratorio. Por lo Ya, tanto, los preinformes correspondientes al laboratorio 2 se entregan la próxima semana. ya, gracias. No hay laboratorio porque el jueves es feriado. No sé si saben que el jueves es feriado y hay 2 módulos de laboratorio el jueves, entonces quedarían disparejos. Les voy a enviar un documento con las fechas de los laboratorios, de todos los laboratorios, para que los tengan, porque las semanas que va a haber evaluación, tampoco va a haber laboratorio. Las evaluaciones se van a hacer en el horario del laboratorio, las exposiciones.
Acuérdense que Profe, tengo una consulta. Cuando tiene un factor común, entonces se elimina nomás del cuadripolo, como ahora sacó los mili. te escucho muy despacio, Kurt. ¿Bueno, quién fue? Ahora sí, Sí, ahora sí, ahora dale. cuando hay un factor común, se elimina nomás del cuadripolo, como ahora los mili. Si se elimina del cuadripolo, en este caso, los milisiemens, es que yo les puedo dejar expresado la matriz de parámetros y decirle que está en milisiemens. No sé si me entiendo. Pero hay que colocarle al final, a la salida, por ejemplo, pueden colocar como nota aparte, todos los valores de admitancia están en milisiemens. Ok. Gracias, profe. No, no hay problema. A ver, Raúl, pudiera repetir más calma desde el principio. Ya. Le repito, voy a repetir el último ejercicio la última vez. Tenemos esta red. Lo que hicimos acá, lo que hicimos acá fue primero correr esta fuente controlada hacia el otro lado de la resistencia. Cuando corremos esto nos queda una red pi más una fuente controlada. Entonces nosotros podemos expresarlo de la misma manera como estábamos haciendo cuando estábamos viendo la materia. Entonces sabemos que sabemos que el parámetro IA es 1 partido en 500, que el IC es 1 partido en 2000, y que el IB es 1 partido en 10.000. Entonces tenemos IA, IB, IC y tenemos el valor de la fuente controlada, que depende de B1, y se podría decir como, si lo pudiéramos colocar, sería como una admitancia, se podría decir de 0.0395. Que ojo, en este caso, si se fijan, vamos a ver que calza junto con los valores que tiene que dar, que en este caso es, si no me equivoco, si vamos acá, si restan I2,1 menos I1,2, después se van a dar cuenta que les da este mismo valor. ¿Ya? Entonces, hacemos, que me había saltado, creo, claro, me había saltado una diapo, entonces aquí está un poco más claro. Me había saltado esta diapo, chiquillos, entonces aquí está la explicación, si es que no la habían visto. Dice, por inspección determinamos que menos I2,1 corresponde a la admitancia de la resistencia de 2 kilos. I1,1 más I1,2 es la admitancia de la resistencia de 500 ohms. Y que las ganancias de las fuentes de corriente, dependiendo de I2,1 y I1,2, y por último que I2,2 más I1,1, I1,2 es la resistencia de 10 kilos. Por lo siguiente se puede escribir de la siguiente manera. No sé si se entiende ahí. Ahí está un poco más claro. No me haya saltado este paso para resolverlo directo, pero aquí está la explicación paso a paso. Perdón, acá no debería ser I1,1, ahí debería ser IA, IB, IC. Por aquí está el I1,1. El I1,1 siempre es el IA menos más el IC, que en este caso sería el de acá, que sería 1 partido en 500 más 1 partido en 2000. El I2 es el IB más el IC. Y el I2,1 sería la fuente controlada, pero que la fuente controlada debería ser el valor de
I2,1 menos I1,2. Entonces, si yo aplico la fuente controlada, puedo hacer el inverso. Entonces, si yo resto I2,1 y le resto menos I1,2, me va a dar menos 0,39, 0,39,5, o los 39,5 milisiemens por el V1. No sé si se entiende ahí. Ya. Ya, ya chiquillos. Voy a dejar de grabar.